Qué delicia. Qué delicia este plan. Miren qué precioso como se ve el Humboldt y el cielo. No deja de maravillarnos con los colores. Hola, ¿Cómo están? esos locos de viaje. Esos locos que aman acampar en el Ávila. Así es, volvimos a las aventuras acá en Venezuela. Apenas hoy es lunes 19 de agosto y ayer hicimos una encuesta de qué les gustaría saber, qué videos les gustaría que hiciéramos en estos días en donde todavía no estamos tan animados a hacer viajes largos por Venezuela. Todo el mundo sabe cuál es la situación que está ocurriendo en nuestro país y nosotros hemos decidido tener mucha prudencia al salir de viaje, pero, como dijo Ñiñita, hoy decidimos ir a acampar cerquita en el Ávila, pero a un lugar maravilloso. Además es un plan que va a costar prácticamente nada porque todo lo tenemos en casa y se lo vamos a compartir por si se animan a aventurarse y a acampar en el Ávila. Quédense viendo este video para que aprendan de tips de camping, que también nos preguntaron qué llevamos en el bolso a la hora de acampar y sobre todo cómo hacer viajes con bajo presupuesto. Todo eso lo van a ver en este video y vamos a empezar ahorita mismo. Antes de mostrarles gran parte de lo que vamos a llevar, quiero contarles que hoy va a haber una luna llena azul. Así que por eso decidimos acampar un lunes, bien atravesado, pero sentimos que era bastante especial. La luna aquí está saliendo bien tempranito, así que no sé si la vamos a lograr ver azul, pero vamos a disfrutar de la luna llena en el lagunazo. Ahí es donde vamos a acampar. Aquí tenemos los equipos de camping, parte de los equipos de camping. Aquí tenemos los sleeping, aquí tenemos los aislantes. Son lo más chiquito y liviano que hemos conseguido hasta ahora. Miren, esto es un sleeping. Miren qué chiquitito. Y no pesa prácticamente nada. Aquí lo debe decir, pero no lo consigo en este momento. También nos vamos a llevar estas sillitas que son de Decathlon. Son increíbles, sirven para todo tipo del camping. Si vas a la playa, si vas a la montaña, son alucinantes, se arman muy fácil. Si tenemos buena luz cuando lleguemos le vamos a mostrar cómo se arma todo. Además de que miren, estas sillitas pesan 1 kilito. Son con paticas de aluminio, no se oxidan, de verdad están espectacular. Incluso en esta visita a China vimos los proveedores de estas sillas y estamos pensando sacar las nuestras, pero bueno, por ahora pueden conseguirlas en Decathlon. También tenemos unas almohaditas inflables que no ocupan nada de espacio. Y Emmanuel se va a llevar este poncho. En caso de que llueva. Todo importa, o sea, cada gramo importa y mientras más podamos ahorrar en peso, mejor, porque la caminata es de 1 hora y media. Esto por acá son 2 aislantes inflables más que les vamos a prestar a Luis, que va a acompañarnos, y su novia. Y miren la diferencia, lo que les decía Valerie, entre un aislante súper chiquitico y uno ya pues más grande. Yo pensé que eran sleeping, imagínate. No, esos son aislantes también. Wow. Esto es lo que nos vamos a llevar para cocinar. Hicimos todo bastante práctico, decidimos hacer la cena acá en casita, una pastica con pollito en salsa blanca y mañana vamos a desayunar arepitas con atún. Entonces bueno, miren, nos estamos llevando estas toallas. Esta próximamente va a estar en Locos de Viaje, pero no la voy a mostrar todavía. Pronto la van a encontrar y es enorme. La amo. Acá tenemos unos bombillitos para armar el set ahí. Una cafeterita. Esta necedad que Emmanuel necesita llevarse. Confirmo que es una necedad, confirmo. Es una necedad, es para moler el café. Lo sacas por aquí, luego lo sirves en tu greca y tienes cafecito así delicioso. Pero ¿qué necesidad hay? No sé. Es verdad, es una necesidad total y nos vamos a llevar, bueno, este café en granos que es un freseo. Miren, tiene notas de coñac, chocolates y frutos rojos. Es una mezcla de San Mateo con ron Santa Teresa. De verdad, esto es una belleza. ¿Y sabe alcohol? No sabe alcohol. Está delicioso, delicioso. Otro consejo que les voy a dar es cómprense linternas que tengan carga, que no necesiten de pila. Las pones a cargar la noche anterior y tienes tu linterna, no tienes que comprar pilas, porque tenemos estas que se cargan y estas con pila que ahora tenemos que ir a buscar pilas porque no tienen pila. Tenemos aquí los platitos, cubiertos
tacitas, nuestros termos Tempo para llevarnos agüita, para tomar cafecito. Bueno, una cebolla, un tomate, que ayer compramos tomate y se me ocurrió lavar los tomates. Esto es un hack no aprobado de TikTok. Sí, se me ocurrió lavar los tomates en el fregaplato. En el fregaplato automático. Y los tomates no lo contaron. Entonces estamos haciendo una salsa con los tomates y ahora vamos a tener que comprar más tomates para llevarlos hoy. O sea, lo que pasa es que el lavavajilla lava con demasiado calor y todos los tomates se desconcharon, pues. Sí, quedaron inservibles. Bueno, no, ni tan inservibles. Estamos haciendo una salsa, pero tú me dirás. ¿Cuándo estará listo? No sé. Y por acá ya yo envolví, guardé en unas bolsitas la pasta, porque a pesar de que están en su topper, no quiero que se nos boten. Aquí están las pastas, son 3, no cabía todo en una. Vamos a hacer 6 personas en total. Y básicamente con esto no gastamos nada. El tomate que tenemos que comprar ahorita y qué sé yo, ¿qué más compramos? Todo lo teníamos en casa. Entonces esto es lo bueno de acampar, que puedes ver qué tienes en casa, que sea práctico, lo preparas y te lo llevas. Y es un plan de muy bajo presupuesto. Miren, ahorita vamos a armar este bolsito de camping. Es el único que tenemos acá en la casa, pero luego vamos a la oficina y en Soco sí tenemos bolsos de camping, sleeping y aislante para prestarle a nuestros amigos. Carpas. Que por cierto, los pueden alquilar si ustedes quieren. Nos pueden escribir a Soco y ahí alquilamos de todo. Carpas, sleeping, aislante, bolsos, linterna, bastones de trekking, todos. Y estos son los equipos que nos vamos a llevar a la montaña. Por acá tenemos esta cámara nueva con el lente 16-35 para hacer fotos de las estrellas y en la noche y algunas tomitas de apoyo. Por acá tenemos este lente 70-200 que es un lente de zoom para hacerle fotos a la luna. También nos vamos a llevar por acá un 2x converter para que la distancia focal sea el doble. El trípode y el droncito que está cargando por allá. Todo el resto de cositas en una mega bolsa que teníamos para armar los bolsos en Soco. Este bolsito tampoco nos lo vamos a llevar, pero bueno, tenemos todos los peroles ahí. Por acá un potecito de comida para la Soki, que se la vamos a dejar a la mamá de Valerie para que nos la cuide por esta noche. Y nada, ya vamos arrancando. Qué emoción. Viajeros, llegamos a Soco, nuestra empresa de turismo, donde vamos a terminar de alistarnos para nuestro día de camping. Miren, aquí pueden adquirir nuestros productos de Dos Locos de Viaje. Este es nuestro mapa raspable que tiene elementos icónicos en cada uno de los estados, desde figuras importantes, infraestructura, animales, comidas, lugares emblemáticos. También tiene este pack de calcomanías, una uñita para raspar y lo más importante, en la tapita tiene un código QR con una guía de viaje de Google Maps, además, en donde los va a llevar directo a los puntos de interés, restaurantes, hoteles y todo lo mejor que puedan conseguir en cada uno de los estados de Venezuela, que además lo estamos actualizando a medida que seguimos viajando. Así que básicamente por la adquisición del mapa van a tener una guía de viaje actualizada e ilimitada. También pueden conseguir nuestras toallas y miren, por aquí un poquito de los equipos de camping, pero se los voy a mostrar de la oficinita directo en el depósito. Hola Anto, ¿cómo estás? Anto trabaja con nosotros y nos ayuda con los inventarios. Miren, acá tenemos sleepings de menos 10 grados. Con esto pueden ir a acampar para el Bolívar fácilmente, para el Roraima, y no les va a dar frío. Aislantes térmicos inflables, que básicamente es como una colchonetica. Por allá tenemos carpas, tenemos bombonas y cocinitas de camping, tenemos bolsos de camping, tenemos, bueno, más sleeping por allá, más carpas. Tenemos por acá bastones de trekking. Por acá tenemos sillitas. Hay de todo un poquito. Así que si quieren irse de viaje y no quieren gastar dinero en equipos de camping,
pueden alquilarlos acá abajo. En la descripción de este video les voy a dejar el número de Soco Adventures. Y pues si quieren comprar cualquier producto de Dos Locos Store, de nuestra tienda de merch, también les dejo el número en la descripción para que adquieran, bueno, sus mapitas, las toallas o cualquiera de las cositas que tenemos. Ya llegamos a Galipán, hicimos una paradita técnica para tomarnos un vinito de mora que no saben cuánto extrañamos. Yo creo que más de 6 meses que no probamos un vinito de mora. Y bueno, acá en este puestico por $10 tienes una botella súper rica. También compramos un dulcito de guayaba. ¿Ustedes cuáles prefieren? ¿De guayaba o de plátano? Yo soy team plátano, Valerie es team guayaba, pero en verdad los dos me encantan. Y bueno, también hay más cositas, pero ya estamos súper cargados, así que decidimos no comprar más nada. Bueno, sí compré unos frutos secos también, pero miren, dulcitos de guayaba, también hay con dulce de leche. Aquí tienen un calentadito andino original tachirense, esto debe regañar, así que no, eso no. Bueno, también chucherías y galletitas varias. Y por acá, miren, hay ponche también y los vinos. Llegamos al lugar en donde uno estaciona el carro. Justo acá está el restaurancito El Rinconcito. Así lo pueden buscar en Google Maps si quisieran venir a caminar al lagunazo. Pero nos dijeron que esta vez nos estacionáramos, bueno, en este planito acá arriba. Y de acá pues se sale a caminar al lagunazo. Eso allá es La Guaira. Y acá está pues el restaurancito, El Rinconcito, en donde también pudiesen venir a tomarse un vinito, ver el atardecer, comer. Y ahora sí, viajero, empezó la caminata. Y primera vez que cargas un bolso tan pesado. Sí, y estoy estrenando zapatos también. Ajá. Pero están comodísimos. Y eso que dicen que, ajá, que uno no puede estar usando zapatos nuevos para rutas tan intensas. Pero, bueno. Ya les echaré el cuento. Después de la buena experiencia que yo tuve con mis On, no creo que Niñito tenga una mala experiencia. Mírenlos ahí. Ahora cuando lleguemos, le cuenta. El tramo es aproximadamente 1 hora y media, o al menos eso creemos. Ya estoy cansado. Lo que pasa es que cuando uno lleva equipos de camping es diferente. Yo tengo como 15 kilos o 14 por ahí. Lo bueno es que la mayoría de los líquidos y también de la comida uno se la come, así que baja más ligero. Yo tengo la comida. Toda la comida está aquí. Ah, bueno. Entonces mañana tú bajas más ligera. Me lo merezco. Estamos apretados y está oscureciendo. Se nos hizo un poquito tarde. Ay, en la avenida. Y bueno, lo más probable es que nos agarre la noche en la ruta. Pero no importa porque estamos preparados. Tenemos linterna. No era lo esperado. Pero la vida es así. La vida es así. Así dice Niñita. Hay que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. Prepararse para lo peor. Yo creo que sin grandes esfuerzos no se consiguen momentos maravillosos. No siempre, porque la maravilla está en la simplicidad. Pero si quieres vivir un momento así épico, tienes que salir o expandir tu zona de confort, siempre. Si no, vas a estar siempre en el mismo lugar. Uf. Abre comillas, Valerie Santaella, cierra comillas. Y sigue.
Salimos de esta encrucijada y ahorita hay que cruzar hacia la izquierda. Eso que ven ahí es el tanque. Hola, mi amor. Y hacia allá está el Hotel Humboldt. No sé si ya pueden apreciar la neblina. Qué rico, qué rico. Ese primer tramo creo que es lo más complicado, especialmente por lo cerradito. Pero ya acá, bueno, la ruta se pone más bonita. Miren qué belleza esos colores Las golondrinas. del Humboldt. Ay, qué belleza. Bueno, del cielo, detrás del Humboldt. Estos lentes no pueden estar más empañados, yo no sé ni cómo estoy viendo yo. Ahora sí se nos fue el sol. Sí. Me pueden pasar. ¿Qué es lo que es pelado? Primera vez acampando en el Ávila. Sí, en Caracas. Sí, tercera vez en la vida, creo. Después del pico Humboldt en Mérida. Y el otro día en África. Eso no se puede, se llama camping. Bueno. Eso es dormir en la intemperie. Y en la Musui también. Ah, en la Musui. Exacto. Qué delicia. Miren, miren qué belleza. El color de este cielo. Seguimos que todavía falta un buen rato. Miren qué precioso como se ve el Humboldt a las 7:03 de la tarde noche. Y el cielo no deja de maravillarnos con los colores. Se puso oscura la cosa. Se puso cosa la oscura. Ay, ay, ay. Se oscura puso la cosa. Tocó la hora de sacar las linternas. Porque ya, miren, lo poquito que se ve es gracias a la luz. Miren todo lo que alumbra esta linterna. Y si la apagamos, no se ve nada. Ese bolso está bien pesado. Lo sé, Eres una campeona, Ñiñi. lo padezco. Campeona. Hay placeres en la vida. Y luego está tomar agua fría cuando tienes sed. Y con sabor a jabón porque lo lavó Ñiñito. ¿Qué? ¿Qué? El termo sabe a jabón. No, sí, está bien. Lo habrás lavado tú. Yo ni lavo los termos. Tú eres la que le tiene pánico a la microbios. Tienes que lavar los termos en Manuel. Dame un poquito. Y miren, tiene nuestra calcomanía de Venezuela y es nuestro termito Tempo. A ver. Está divina. Esos lentes los tienes mega empañados. No te la tomes toda. Hay como 10 litros más de No, agua. no, ya, no más agua. Dame un poquito más. No, ¿qué es eso? Tomaste demasiado. Yo no quiero tomar agua de acá. Imagínense lo pichirre que ni el agua la comparte. Por eso nadie se acuerda de mi nombre. Soy Exacto. Valerie, no Valderia. Por eso todo el mundo te dice Valeria. No, O- mentira, yo no soy pichirre. o Yo no Valerie. soy pichirre, la gente va a creer que soy pichirre. Si eres pichirre, amor. No soy nada pichirre. No eres pichirre, pero no te solamente que gusta nos compartir traímos el agua. que sí, medio litro de agua y tú te lo quieres tomar todo. No eres pichirre, pero no te gusta compartir el agua. Ajá. Eso es un hecho. Mi. Eso es facts. Mi. Muévete. ¿Tienes miedo, amor? ¿De qué? No sé, te pregunto. ¿No? Lo más importante cuando uno hace una caminata de noche es no perder la calma, no desesperarse, a pesar de que, miren, si se apaga la linterna, aquí la estoy prendiendo más, si se apaga no se ve nada, nada. Girando 360 y ahora, pues ajá, que se logra ver un poco de camino. ¡Qué locura! Vinimos a romper esta sequía de viaje con una verdadera locura. Un viaje de locos.
Bienvenidos al Lagunazo. Aunque todavía no hemos llegado al área de camping, llegamos acá al pocito. Esta agua es divina, deliciosa, espectacular. Pueden tomar sin problemas. Déjame prender más la luz. Nosotros tenemos los termos full, así que no vamos a tomar, pero posiblemente mañana, cuando vayamos de regreso, vamos a recargar todos nuestros termitos acá. Lánzalo, pero lánzalo de... hijo de... ¿Ustedes están viendo estas técnicas de beisbolista? ¡Wow! ¡Qué delicia! Además el agua está frita. ¡Wow! El cabello seguro me quedó. No puedo explicarles esa pepa de luna. Wow. Mejor vamos a sacar la cámara del bolso y se las mostramos en 3, 2, 1. ¡Se logró, Ñiñi! Qué buena caminata. Se me hizo un poquito larga porque venía con mucho peso, pero realmente no está ni tan complicada ni es tan larga. Al final, miren, hicimos... Ay, mira, no he parado el reloj. Menos de 1 hora y 30. Sí, 1 hora y 29 minutos. Nosotros registramos la ruta en una aplicación que se llama Wikiloc. Y ahorita vamos a disfrutar de la luna. Tenemos Caracas despejado, tenemos La Guaira despejada. Esto está demasiado rico. Y vamos a almorzar. Ahorita vamos a almorzar. Ñiñi, Una pastica que nos trajimos. ¿qué tal se portaron tus zapatos para hacer la primera Mira, vez? increíble. Yo tenía un poco de miedo porque es una caminata larga y hacer zapatos nuevos hacer una caminata tan larga con zapatos nuevos puede llegar a ser doloroso, pero nada, no me duele nada. Esto acolcha demasiado. No, increíble. Sendos Recomendado. piso, mami. Yo soy bien necia. Sí eres. Bien necia. Lo certifico. Y conseguí unos zapatos que están deliciosos. Se sienten súper suavecitos al caminar. Divino. Bueno, armar carpa, De pana están increíbles. abrigarnos, cambiarnos la ropa. ¡Y porque almorzar! Estamos súper mojados de tanto sudor. Y nada, ponernos ropita seca, que aunque no está haciendo tanto frío, es porque todavía estamos calientes. Cuando nos enfriemos, pues ahí va a pegar duro el pacheco. Así quedaron las carpitas. Le pusimos las 2 puertas mirando hacia la luna. Y ahora, bueno, es momento de comer. Delicioso. Bueno, buen apetito, muchachos. Hay sal por ahí. Miren qué rico. Aquí vamos a armar el aislante, que es como una colchonetica inflable, que a su vez, como su nombre lo dice, aísla el frío del piso. Y también para dormir más cómodos. Hay algunos que son como un mat de yoga, una esterilla o algo así. Pues este es inflable. Cuestan $15 en Decathlon o algo así. Y son una delicia. Y una vez acá, miren, ya tenemos una colchonetica. Y la otra colchonetica. Y acá tenemos nuestros sleepings. Estos son unos sleepings chiquiticos, pero son como de temperatura 10 grados, que está perfecto, porque ya la carpa como tal aísla bastante el frío con su sobretecho. Y bueno, y con este sleeping, que además no ocupa mucho espacio ni peso en la cámara, nos va fenomenal. Mientras tanto vamos acá también a inflar la almohadita, $5 en Decathlon. Miren, si ustedes se preguntan cuánto dinero tenemos invertido en equipos de camping, $5 la almohadita, $15 el sleeping. Estos son un poquito más caros, pero hay desde $15. Estos costaron como 25. Pueden ser $20. Un sleeping bag cuesta como $25, serían $45. Y esta carpa cuesta $50, serían $75
bueno, 110 entre los dos. La verdad que acampar es muy económico y como les dijimos, nos preparamos las comidas en la casa, nos traímos absolutamente todo, tenemos una cocinita de camping que nos costó $20 y tenemos 7 años con ella, solamente compramos bombonitas de camping cada vez que lo necesitamos y una bombonita de camping cuesta que si $5 y te alcanza pero para, no sé, 2 o 3 días de camping, o sea, la que nosotros usemos hoy todavía nos rinde para 2 acampadas más. Porque además ni siquiera la usamos para la cena, solamente la vamos a usar para preparar cafecito en la mañana y arepita. Esto es todo por hoy, mis locos. Nosotros nos vamos a quedar un ratico contemplando la luna, hablando acá entre amigos, disfrutando de este clima tan delicioso y frío. Y nada, nos vemos en un par de segundos para ustedes, como en 10 o 12 horas para nosotros, porque apenas son las 8:48 de la noche, no son ni las 9 de la noche. Así que nada, nos vemos cuando nos despertemos. El invento de Ñiñito. Cuéntame. Miren, con mis medias de guacamaya les doy los buenos días. Primero que nada. Segundo, no hagan estas tonterías de traerse huevonadas para la naturaleza. Innecesarias. Miren, esto nos lo regaló la gente de Vía BTC, con la que trabajamos hace unos meses. Y básicamente es un molino de café manual. Y bueno, aquí vamos. Hay que ponerle la manito para que no brinque el café. Y duele. Uy. Y ahora miren. ¿Qué? ¿Qué? Aquí tienen Preseo. su gavetica llena de café. Que se cae la gavetica. No, vale. Si se cae la mezclo con tierno. ¿Qué está haciendo esa niñita? Arepita. Estamos. Miren, acá ya tenemos unas arepas listas, más masa, arepita, Liana picando cebolla Cebollita. y vamos a comer atún con cebolla, porque ya vieron al inicio de este video qué pasó con nuestros tomates y no nos dio tiempo de comprar tomates nuevos, así que este atún le va a faltar el tomate. Provechito. Miren, Caracas se nubló, todas las nubes, aunque La Guaira creo que está despejada. Debo admitir que faltó una mantequillita, se nos olvidó, pero el atuncito era en aceite de oliva y está delicioso. Miren, La Guaira sí sigue despejada. Qué delicia este plan. Anímense, es espectacular. Y lo mejor de todo es que si ustedes no quieren traer su carro o sencillamente no tienen carro, pueden contratar un jeep, una camioneta que los suban hasta el restaurante El Rinconcito en Galipán y de ahí hacen la ruta hasta Lagunazo, acampan y al día siguiente hacen la caminata hasta el Hotel Humboldt, que desde el cruce que les dije ayer son 20 minutos subiendo y ya llegan pues a Vila Mágica y bajan en teleférico. Eso sí, tienen que hacerlo de jueves a domingo, que son los días que abre el teleférico. Lunes, martes y miércoles no abre. O creo que ahorita en temporada de vacaciones abre los miércoles, pero lunes y martes definitivamente no abre. Y nosotros subimos ayer día lunes, bajaremos hoy día martes. También dejamos el carro en Galipán, así que no era una opción ir a Vila Mágica y bajar por teleférico. Pero ya saben, ahí tienen otra alternativa para hacer la ruta aún más espectacular. Ya son las 10:15 de la mañana. Llegó el momento de recoger para volver, porque todavía nos quedan cositas por hacer. El día de hoy tenemos responsabilidades, además de grabarles este video. Seguimos con la remodelación del apartamento de la playa y hoy tenemos a unos señores que van a hacer una visita a las 2, 3 de la tarde. Vamos a ver si nos da chance de llegar. Pero bueno, acá les dejamos el proceso de recogida en cámara rápida. Ya tenemos casi todo listo. Lo importante, llevarnos toda la basura
y si encontramos más basura en el camino o en el lugar en donde llegamos, pues también nos las llevamos, porque esa es una manera de devolverle a la naturaleza un poquito de todo lo que nos da gratis. Venir para acá es totalmente gratis, así que así no sea que ustedes hayan tirado la basura o lo que sea, se encuentran algo en el piso, lo recogen y se lo llevan. Es una manera de darle las gracias a esta maravillosa montaña o a la playa o a cualquiera que sea el lugar que usted visite y encuentre pues basura en el piso. Ahorita vamos a hacer una caminatica hasta allá arriba a ver qué tal están las vistas y empezar nuestro recorrido en descenso. ¿Qué tal, mi amor? Ya lista. Qué delicia. Qué buen plan. Deberíamos hacerlo una vez al mes. Cada 15 días le diría yo mejor. Oh. Porque es que además, si te pones a ver, no perdemos tanto tiempo del día. Subimos ayer a las 4 de la tarde, así que prácticamente nuestras labores de ayer las terminamos casi todas. Y hoy bajamos al mediodía, todavía nos queda mediodía para terminar Bueno, cositas. eso es relativo, porque tardamos bastante preparando las comidas y las cosas. Pero Lo nos pusimos único que exquisitos. Si lo hacemos constantemente, ya vamos a tener como la agilidad de agarra esto, ya sabemos qué llevar, qué no llevar. Y así. Importante, venirse bien abrigado. Porque el frío puede que haga que no disfrutes de las vistas, del ambiente, de la compañía. Ojo, dentro de la carpa estábamos súper ricos, pero llegó un momento de anoche en donde la brisa afuera estaba muy dura y nada, nos tuvimos que guardar porque hacía demasiado frío. Yo no, yo me quedé un rato más, pero tenía una mantica. Así que bien abrigado se disfruta mejor. Miren, allá al fondo se ven nuestros bolsos. Justo aquí fue donde acampamos. No caminamos demasiado, pero es que tampoco queremos que se nos haga tarde para bajar. Y está bastante nublado. Ahorita salió un poquito el sol, o sea, arriba está despejado, pero todo alrededor está nublado. Ya prácticamente no se ve ni La Guaira, ni Caracas. Y también se agradece porque el sol está intenso, entonces cuando se nubla hace un poquito de fresquito. Bueno, aunque el sol está ahí con todo. No, ahorita volvió a salir, pero hemos tenido buena parte nublado y tal. Pero es maravilloso sentirse sobre las nubes. Mire, la primera vez que vine a acampar en el Ávila, en Lagunazo, acampé justo ahí, a diferencia de donde acampamos ayer. Solo que ese espacio parece muy pequeño, es como para una sola carpa. Ahora sí, todo listo, todo limpio. Vamos a comenzar a bajar, a recargar agua en el pocito de ayer porque estamos sedientos. Nos acabamos todo el agua. ¡Ay, qué bello! Se recargó el agüita, nuestros termitos Tempo, y ya listos para terminar nuestro descenso, que apenas está empezando. Nos queda 1 hora y 15 aproximadamente de bajada. ¿Cómo estás, amor? ¿Te escoñetaste la rodilla, padre? Ah, ñiñito, lo siento mucho, ñiñi. Como es cemento. No, está demasiado húmedo el terreno. Yo ahorita también me resbalé, pero que... Porque miren, es como cemento con moho. O con musgo, pues, que ya le salió por la humedad y los años. Sabían que esto era una carretera antes. Y bueno, se abandonó. ¡Ay! ¡Ay!
hay que caminar con pies, con pasitos muy cortos, muy cortos y rápidos, porque también si uno apoya mucho el pie y hace mucha fuerza es que se le va. Miren qué belleza. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Luis. ¿No tienes preocupado? Me salió la suela. F. Para los que no hablan español, eso significa, oh no, qué terrible. Significa diantres y centellas. Recorcholis. Uf. Estamos aquí. Wow. De aquí sale el vino. Uf. No sabía. Miren qué belleza. Te voy a agarrar una solita. Lía. Agarra. Gracias. Vamos a probar la mora. A ver cómo está. Wow. Está dulcita. Increíble. Nada cítrica. Dulce. ¿Qué es lo que, mano? Muy frustrado. Me caí como 30 veces. Me Pero ya, corté. se logró. Sí. Que es lo importante. Qué Se logró. Ahora, cómprate unos zapatos de buena marca. Si no compren estos de el arbolito. ¿Cómo va, Ñeñi? Divino. Para ver serie de guerra. Oh, No, vale. a ver. Ahora lo que falta, comprar 2 botellitas de vino de mora y bajar. El agua es vida de pana. Qué buena es el agua. Líquido más sobrevalorado de este planeta. Sobre. ¿Ah? Sí, sobrevalorado. La gente no le da el valor al agua de lo que es verdad. Entonces es infravalorado. Ah, eso. Infravalorado. Infravalorado, eso, infravalorado. Underrated. Volvimos al mismo lugar en donde compramos las cositas ayer porque valoramos que era el único kiosquito abierto, trabajando, ganándose su billete. Entonces hoy unas botellitas de vino para bajar a Caracas, juguito de mora, fresa con crema, snacks, claro que sí, de todo un poquito. Qué rico. Ahorita nos van a probar un calentadito galipaniero. Y Mauricio dice que sabe. ¿A qué sabe? Excelente. Ay, qué... Vamos a ver. Vamos a querer 2 fresas con crema de $5. Ajá, el sirope de fresa. Esta vaina es pa' tipo serio. ¿Quieres sirope de Y fresa con leche no condensada? te me soy. Déjame pa' ver. ¿Este cuál es? Menos a Colonia, ese es Menos a Colonia. un chandino. Está bueno. Uno solo con leche condensada y el otro con un poquitico de cada uno. ¿El qué? Este Michandi no sabe como a clavito de olor. Ah, bueno. Sabe a clavito. Y yo no soy muy fan del sabor a clavito. Me quedo con los vinos de mora. Pero mira, aquí venden, o sea, hasta licor de parchita. Primera vez que veo eso en mi vida. Mira, esto está muy bueno. Sí. Estas las 3 hormiguitas. Este también está Y divino. este de Amora que lo probamos ayer, está El rico. seco está también delicioso. Este es fuerte, ¿ok? Este tiene un sabor fuerte y este sabe un poquito a fresas. O sea, la verdad es que todos están buenos, pero estos Todos son están dulcitos ricos. Y estos son más como un vino de mora, de uva normal. Pues estos son de mora, entonces esto sabe más como un Pero vino mi de uva. recomendación es que ustedes vengan, prueben todos y ahí saquen su propia. Porque además la chica les da una degustación, una cata de vinos de mora. Así que... Miren, también tienen ponche crema. Ujú. Y sandwichito de pernil, solo que estamos un poquito apurados. Y bueno, nada más vamos a comprar los líquidos, unas fresitas con crema y para Otro abajo. dulce de guayaba. Clásico. Y clásico también comerlo directo del vasito. La cucharilla es para cuando ya te pases toda la mitad abajo, pero al principio... Déjame probar. Solo comiste espumita.
Y lo más rico es que las cremas batidas, aquí las hacen ellos. No es como que compran una crema batida de supermercado ni nada. Obviamente bastante azúcar, pero después de esta mega caminata que hicimos, bien merecida. ¡Hola, papito! ¡Hola, papito! Y así termina esta aventura, locos de viaje, con un arroz chino. No fue el almuerzo ideal, estaba buscando algo más de proteína, pero el hambre nos está matando y miren, son las... Me quedé sin pila. Aquí está, 4:34. Después de esas arepitas que vieron hace unos minutos, para nosotros hace como 8 horas ya o 7 horas, hacía demasiada hambre. Compartimos un potecito de arroz chino. Yo ya bajé a La Guaira, le abrí la puerta a unos señores que nos van a hacer unos trabajos en una reja, volví a subir a Caracas, Aquí tenemos a la Soki. buscamos a Soquita. Nos entregaron un cuadro que es para la casa, que es una guapura. Y ahora sí, agotaditos. No hemos parado, pero bueno, No lo recomendaría como plan para iniciar la semana, pero Esta sí es la puede vida. ser un plan para terminar la semana. esta es la vida de locos que escogimos. Exacto. Nos vemos en un par de días con otro video. Miren, ya va, pausa. Viernes en la tarde suben, acampan, disfrutan. El sábado en la tarde bajan. Están divinos. Y el domingo descansan todo el día. Exacto. Chao. Nos vemos.